misma posición, hermanos, voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 3, y vamos a darle lectura a los versículos de 16 hasta el 19. Vamos a hacerlo todos juntos a una sola voz. Habacuc 3, del 16 al 19, a una sola voz. Voy a dar unos instantes para que encontremos el libro de Habacuc. Está antes de terminar el Antiguo Testamento. Son libros pequeños, ya los últimos del Antiguo Testamento, a veces de una hoja, de media hoja, y a lo mejor por eso nos hace complicado encontrarlo. Habacuc 3, del versículo 16 al versículo 19, hermanos, todos juntos a una voz. La palabra del Señor dice: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Dios bendiga su palabra, hermanos, pueden tomar asiento. Y el título de la meditación de esta tarde es oír para una promesa dolorosa. Oír para una promesa dolorosa. Y el escuchar es uno de los sentidos que tenemos como seres humanos. Es una facultad que el Señor nos ha dado, y la Biblia, a lo largo de toda la palabra del Señor, hay muchas referencias, muchos pasajes que tienen que ver con este aspecto del oír, y vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver solamente 3 puntos. El primer punto va a ser oír con comezón. El segundo punto va a ser oír con la palabra. Y el tercer punto es oír con convicción. Y vamos a ver pues algo acerca de esta facultad que tenemos los seres humanos por oír. Y voy a invitarles, hermanos, que antes de que entremos de lleno, este va a ser el texto el texto medular de esta meditación. Pero vamos a ver algunos otros textos para ampliar un poco más esto de lo que la palabra del Señor dice acerca de esto, acerca del oír. Voy a invitarles que primero vayamos a Segunda de Timoteo, hermanos, 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Voy a darle lectura a esta porción de la palabra. Segunda de Timoteo 4. La palabra del Señor dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dentro de esta parte que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, de oír, hay definido en la Biblia algo como lo que acabamos de leer. Y Pablo escribía esto hace 2000 años, más o menos, esta advertencia, y se la hace a Timoteo. Y al estar meditando en este estudio, en esta predicación de esta tarde, me llegaba a la mente, claro, y era una revelación de Dios por medio del apóstol Pablo. Pero ¿no será, hermanos, que ya estamos dentro de esta situación de la que hablaba el apóstol Pablo hace 2000 años? Y yo creo que basta solamente
Hoy en día podemos tener la facilidad de congregarnos en donde queramos, Si nosotros suponiendo que no nos agrade estar dentro de esta iglesia, pues a lo mejor buscamos otra iglesia que esté a 2, 3 cuadras, ¿no? De hecho, ahorita si pudiéramos hacer un recuento de cuántas iglesias hay en esa o en nuestra colonia, aquí en la colonia Ciudad de México, podríamos mencionar varias iglesias. Y tenemos esa facilidad hoy en día. Y me llega a la mente esto. Estamos en estos tiempos con respecto a este aspecto de escuchar o este aspecto de oír. Estamos en estos tiempos en donde dice Pablo, porque vendrá. Él estaba mirando hacia el futuro, estaba hablando que iba a llegar este tiempo. Pudiera ser, hermanos, y esto es para que empecemos a reflexionar en esta parte. ¿Estamos ya o todavía tendríamos que esperar aquel tiempo en donde se va a cumplir esta sentencia que está diciendo Pablo? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahora hay algo bien interesante en este texto. Está hablando de gente, de personas que supuestamente o que aparentemente conocen de la palabra. No está hablando de gente inconversa, no está hablando de gente que no tiene una relación con Dios. Está hablando o se está refiriendo a personas que profesan conocer al Señor. Y ese es un aspecto importante. Es algo que podemos verlo, visualizarlo en nuestra sociedad. Y yo creo que la mayoría de nosotros, sea en el internet, sea con un amigo del trabajo que se dice cristiano, sea en la escuela también, sea con nuestros familiares. Hoy en día el cristianismo está catalogado, o más bien todas las sectas están catalogadas como cristianismo. Y puede ser que también ahí haya cierta confusión. Y el cristianismo no puede darse si no tenemos una comunión con el Señor. Pero hoy la sociedad ha catalogado al catolicismo, a los testigos de Jehová, a muchas otras sectas, muchas otras denominaciones como cristianos. Pero este cristianismo no se puede dar si no tenemos una comunión con el Señor. Y es lo que está diciendo Pablo. No está hablando de gente apartada de la fe, está hablando de gente que sabe de lo que es el mensaje de salvación del Señor para sus vidas. Y me surge unos signos de admiración en esta parte porque generalmente cuando leemos la Biblia, cuando leemos nosotros el mensaje aquí en nuestro devocional diario, en el tiempo que hemos destinado para leer la palabra, siempre pasa que cuando hay una advertencia en la Biblia para la iglesia, para los cristianos, siempre naturalmente pensamos en gente ajena a nosotros. Podemos decir, este pasaje es para mi vecino, este pasaje es para tal hermano. Y eso es algo que nos sale natural. La pregunta aquí es, la advertencia aquí es, ¿será, Dios no lo quiera, pero será que en algún momento nosotros que hoy estamos aquí, podamos de aquí a un tiempo, en vez de dejar de ver dejar de ver al Señor Jesús, dejar de poner al Señor Jesús como nuestra meta y empezar a tener una comezón solamente de oír? De tal manera que hagamos nuestra vida cristiana una rutina nada más, una manera de cumplir con horarios, de cumplir con comisiones, de cumplir con algún ministerio que Dios nos esté permitiendo tener, de tal manera que sin darnos cuenta vayamos cayendo en esta parte tan grave de la cual está advirtiendo el apóstol Pablo, de tal manera que lleguemos a tener solamente esta comezón de oír. Dios quiera que no sea así, Dios quiera que podamos en cada día, hermanos, porque ese ha sido el mensaje a lo largo de estos últimos domingos, día con día, estar cultivando nuestra vida espiritual.
De otra manera hay esta posibilidad de caer en esta situación, solamente tener una comezón de oír. Estaba buscando algunos sinónimos de lo que se refiere el apóstol Pablo en esta parte de tener comezón. Y uno de los sinónimos es una palabra fuerte, es tener morbo de oír. Y el morbo tiene que ver con una situación ya dañina, una situación ya, decía en las definiciones, que ya cae en lo patológico, ¿no? Ya cae como una enfermedad. Pero es a lo que se está refiriendo. De tal manera, y que hay un aspecto aquí importante que dice Pablo, no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ya no estamos buscando lo que la palabra dice y podemos caer en esa situación. Ya no buscar, ni atender, ni acatar lo que la palabra dice, porque no vamos a poder sufrir una sana doctrina. Se está refiriendo a que vamos a deliberadamente quitar las enseñanzas bíblicas, quitar las enseñanzas que están bien claras en la Biblia y entonces nosotros poner nuestra propia ideología. Y podemos caer en esa situación. Dios quiera que, pues que nos libre de esa situación, que nos vea con agrado, que en su misericordia, el Señor, cuando vea que nos estemos desviando, sea como iglesia, sea como miembros, sea como cada uno en particular, Dios nos llame con amor, Dios nos llame con reprensión si es necesario, pero que no nos permita caer en esta situación en donde solamente tengamos una comezón de oír, solamente tengamos la intención de cumplir con un horario, con pues ya con tareas, ¿no? Específicas, que no caigamos en la indolencia de hacer y de estar en la obra del Señor ya indolentemente. Dios quiera que sea así en nuestras vidas, pero eso es lo que es un aspecto que es con esta facultad de oír. Vamos ahora al otro punto. Romanos 10:17, hermanos, algo que va a hacer, que no tenemos nosotros injerencia en esto, no es de nuestra voluntad. Romanos 10:17, yo le voy a dar lectura, hermanos, dice la palabra del Señor. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el contexto de este texto que acabamos de leer, Pablo está dando una reseña de cómo es que en la obra del Señor, en el plan del Señor ya bien fijado, cómo es que el mensaje de salvación llega hasta nuestras vidas. Dice Pablo en unos versículos anteriores y posteriores también, que se manda a gente, se manda a misioneros, se manda a personas que estén compartiendo el mensaje, y es por el oír. Es cuando nosotros es de esta manera como es que nosotros aprendemos y entendemos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero esto es una obra de Dios. No se trata solamente de oír, es escuchar. Tenemos la facultad de escuchar, pero ese escuchar va con la bendición de Dios hacia nuestras vidas, de tal manera que por nuestros oídos entra el mensaje, pero por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y en ese mensaje es que hace que en nuestros corazones empiece a haber vida al estar escuchando. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, porque así me pasó a mí, ha de haber algunas excepciones, pero la mayoría de nosotros no entregamos nuestro corazón a la primera vez que escuchamos el mensaje de salvación. Vuelvo a repetir, ha de haber unas excepciones. Hay hermanos que probablemente tuvieron esta experiencia, esta bendición, pero estoy seguro que la mayoría de nosotros, y fue a través de años, fue a través de mucho tiempo, que el Señor hablaba a nuestros corazones, escuchábamos un mensaje de salvación, uno tras otro, y en cada vez que nosotros escuchamos el mensaje, el Espíritu Santo iba obrando en nuestros corazones. Hay un canto que me gusta mucho, ya tiene tiempo, se llama de Rubén Sotelo. El canto se llama Mi corazón de piedra, y dice este canto: mi corazón de piedra se rompió. Y es algo que es así, es una ilustración de lo que la palabra del Señor a través del oír
Es lo que hace en nuestras vidas. Cada vez que iba entrando por nuestros oídos el mensaje de salvación, en nuestro corazón iba viendo una transformación, un cambio, de tal manera que llegó el momento en que nosotros pues le dimos nuestra vida al Señor, reconocimos nuestra necesidad de Dios. No solamente fue el hecho de haber escuchado y de estar de acuerdo con lo que nos decían, porque de seguro que también le pasó como a mí, de que había muchas cosas que no entendía, pero usted sabía en su corazón que era verdad. No entendía a lo mejor a la perfección todo lo que significaba la doctrina de la santificación, a lo mejor la doctrina de la perseverancia de la iglesia, etcétera, muchas otras doctrinas, pero usted sabía que lo que estaba escuchando era verdad. Y de tal manera que ese oír fue lo que causó que un día nosotros reconociéramos nuestra necesidad de Dios en nuestras vidas. Y qué bueno, porque eso, vuelvo a repetir, no viene solamente por el oír, viene del oír y aparte con la bendición del Espíritu Santo al estar escuchando nosotros ese mensaje de salvación. Es algo fascinante, es algo tan asombroso que solamente es con respecto al mensaje. Usted puede escuchar muchas ideologías y hoy en día cada vez hay más y cada vez hay acceso a más. Antes solamente se podía ir de acuerdo en una línea ideológica con respecto a lo que vivía usted en su sociedad. Por ejemplo, aquí en México estaba muy marcado lo que era el trabajo, ¿no? El trabajo como campesinos. Y probablemente en ese mismo tiempo, a lo mejor en otro país, como en Rusia, estaba muy marcado otra ideología. Pero hoy en día podemos tener muchas ideologías, pero todas esas ideologías que se puedan dar no van a causar el efecto que causa el mensaje de salvación emanado de la palabra de Dios. Y nosotros al escucharlo, pues tuvimos esa bendición de entenderla. Y esta es el segundo punto, oír con la palabra, con la mención de la palabra. Y voy a invitar, hermanos, que ahora regresemos nuevamente a Habacuc, y vamos allá a centrarnos ya en esta porción de la palabra, y vamos a pasar con este tercer punto, oír con convicción. El profeta Habacuc, no dice la Biblia bajo qué reinos o bajo qué tiempo estuvo haciendo su ministerio. No hay una referencia. Se cree que aproximadamente vivió 700 años antes de la venida del Señor Jesús, poco antes, porque así lo refiere en los primeros capítulos, que ya estaba cerca el cautiverio del pueblo de Judá. El profeta Habacuc habla acerca de lo que le sucedió, al pueblo de Judá, no a todo el pueblo de Israel, no a toda la descendencia de Jacob, sino solamente a la tribu de Judá. Y dice en este versículo 16, y es por eso que di como preámbulo esta parte de oír, porque dice este profeta, y voy a invitarle que me siga con su mirada y leamos y vayamos viendo lo que le causó a este profeta el hecho de escuchar. Dice la Biblia, Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y esa es la descripción que está dando Habacuc al hecho de escuchar. Ahora, nosotros hemos tenido esta bendición y hoy en día lo estamos viendo. Cuando hay comezón de oír, cuando escuchamos el mensaje de salvación y respondemos positivamente a este mensaje. Pero ahora viene este tercer concepto, por así decirlo, de oír, de tal manera que le causó esta situación tan difícil a Habacuc. Dice que se conmovieron sus entrañas. Es como cuando usted está tan preocupado
que el término común es, se le hace un nudo en el estómago. Eso es lo que está describiendo el profeta Habacuc en esta porción. Dice que a la voz temblaron mis labios. Estaba tan completamente impactado este hombre, Habacuc, que estaba temblando de tal manera que su quijada estaba chocando sus dientes. No sé si a usted, realmente, gracias a Dios, yo no he tenido una experiencia como esta. No sé si usted la haya tenido en una situación que haya tenido tanto miedo, que haya tenido tanta desesperación por lo que puede pasar, por lo que está pasando, que haya llegado a este grado. Hoy en día se ha disparado mucho el problema de la ansiedad, de tal manera que hoy hasta los niños, ¿no?, los diagnostican con ansiedad. La gente joven, la gente adulta está teniendo cada vez más problemas de ansiedad. Vuelvo a repetir, gracias a Dios yo no he pasado una situación así, pero probablemente si usted lo ha pasado, yo creo que no ha de ser ninguna situación agradable el hecho de estar en una situación de miedo, de ansiedad, pero es lo que está describiendo este hombre, Habacuc. Y vamos a seguir leyendo la descripción o el relato que nos dice este profeta. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Volvemos a lo mismo. Este hombre estaba teniendo una situación tan grave. Pero dice en el versículo 16, oí. ¿Y qué es lo que estaba escuchando este hombre? ¿Por qué razón estaba llegando a esta situación? No lo vamos a leer, hermanos. Yo quiero dejarles de tarea que usted lea estos 2 capítulos del libro de Habacuc. Porque aquí en estos 2 capítulos el Señor le está revelando a Habacuc que el momento está llegando, que la hora del juicio de Dios para el pueblo rebelde de Judá está llegando. Y con otros profetas, el Señor describe más claramente. Hoy en día nosotros ya tenemos toda la Biblia y podemos saber más. Isaías habla acerca del juicio que Dios iba a traer al pueblo de Judá. Pero en ese mismo libro estaba también el Señor revelándole a Isaías y al pueblo la restauración y las bendiciones que iban a venir después de ese momento tan difícil que iba a pasar el pueblo de Judá. Podemos decir que Isaías vio una visión también de desolación, de castigo, pero también vio esa visión en donde Dios iba a restaurar, iba a volver a darle gloria a su pueblo, y no solamente ahí, sino hasta la eternidad. Usted leyendo el libro de Isaías puede ver eso. El libro de Joel habla acerca también de la misericordia de Dios. Si bien es cierto que en Joel Dios está reprendiendo la idolatría del pueblo de Judá, también está dándoles palabras de bendición, diciéndoles, si ustedes claman a mí, yo voy a restaurar lo que he hecho. Les he mandado, lo dice en el libro de Joel, les he mandado la oruga, les he mandado el revoltón, pero si ustedes vuelven a mí, si ustedes claman a mí, si ustedes dejan de vivir como lo están haciendo y vuelven a mí, entonces yo les restauraré lo que ha pasado. Y así hay varios profetas, varios libros que nosotros podemos leer, consultar aquí en la Biblia, en donde vamos a ver el mensaje. Si bien es un mensaje en donde el Señor está enojado y está dando el juicio, también podemos ver la misericordia de Dios actuando simultáneamente con esa sentencia de juicio. Pero en el libro de Habacuc no es así. En el libro de Habacuc, tal cual, el Señor le está revelando a este profeta lo que va a pasar en el pueblo de Judá. Y de seguro que no solamente el Señor se lo estaba revelando, probablemente también Dios le dio la visión a Habacuc de ver esta situación tan grave. Y ese es otro aspecto también que nosotros, es una limitante para nosotros, porque nosotros al escuchar la palabra, al escuchar el mensaje, lo escuchamos solamente, pero yo estoy seguro que si tuviéramos la oportunidad de ver de alguna manera lo que estaba pasando, entonces de seguro que sí o sí,
consideraríamos nuestra vida espiritual, consideraríamos nuestro diario actuar. Porque en la Biblia el Señor nos dice, no robes, pero tal vez si nosotros lo hacemos, no vemos las consecuencias al robar, pero estoy seguro que si nosotros viéramos las consecuencias de Ananías y Zafira, si recuerda esta historia en el libro de Hechos, entonces, hermanos, de verdad, ni robaríamos, ni trataríamos de engañar, ni trataríamos de hacernos quedar bien, porque entraría temor. Nosotros tenemos esa limitante. Escuchamos la palabra, la escuchamos, la entendemos, pero el no ver las consecuencias de nuestro pecado a lo que podemos llegar, entonces nos van alentando a no dejar de hacer eso. Es como cuando un papá le dice a un niño pequeño, oye, no metas tu mano en el enchufe. Y el niño no entiende y la mete. El niño no entiende cuando nosotros le hablamos. Entiende, ya hasta que le damos una disciplina, un jalón de orejas, un cinturonazo, hasta ese momento entiende. Probablemente también así es nuestra vida. Y es algo, vuelvo a repetir, es una limitante, pero la Biblia es clara. La Biblia es clara. Dice la Biblia que en el libro de Juan, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurado, hermano, si usted, cuando el Señor le da un mandato, usted lo ejecuta. Bienaventurado porque no está viendo la recompensa, pero lo está obedeciendo. Y qué bendición es eso. Pero Habacuc sí lo estaba viendo, y por eso es que tenía esta situación tan difícil, porque él estaba comprendiendo la magnitud del pecado en el pueblo de Judá. Habacuc escuchó de una manera más intensa, podríamos decir. Pasa también que la relación espiritual que tenemos con el Señor, el mensaje que el Señor tiene en su palabra, los mensajes que escuchamos en las predicaciones, al congregarnos en los estudios, pasa que los entendemos más o menos dependiendo nuestra relación con el Señor. Por eso es que la gente llega a tener solamente comezón de escuchar, porque solamente nos agrada el mensaje que escuchamos, pero no lo entienden. Habacuc estaba escuchando el mensaje y estaba viendo la magnitud, la gravedad de lo que iba a pasar. Y si nosotros detectamos en nuestras vidas, hermanos, si usted detecta que llega a la iglesia, escucha el mensaje, independientemente del hermano que lo dé, y dice, usted pudiera decir una frase como, esa predicación ya la escuché, o decir, esa predicación ya me la sé. Entonces, hermanos, se lo digo y entiéndalo. Entonces, es una señal de que nuestra vida espiritual está mal delante del Señor. Porque entre más estamos cerca del Señor, entonces más intensamente escuchamos el mensaje de Dios. Vuelvo a repetir, ya sea que lo leamos en su palabra o ya sea que lo escuchemos. Esa es la manera en cómo entendemos el mensaje. Y es lo que le pasaba a Habacuc. La cercanía que tenía con el Señor, de tal manera que esta cercanía hizo que Dios le revelara a Habacuc este castigo que iba a traer sobre Judá, y de tal manera que él pudo entenderlo, a tal grado que tuvo estas sensaciones tan drásticas en su cuerpo. Así que si no hemos escuchado de una manera más intensa el mensaje de salvación, o hemos dejado de escuchar,
si usted detecta también que al principio de su vida espiritual cada mensaje le agradaba y cada mensaje lo cautivaba y cada mensaje lo llenaba de gozo, pero ahora ya no, pasa lo mismo, hermano. Hemos dejado, de alguna manera hemos dejado nuestra relación personal con Dios. Y eso es algo grave, hermano. Eso es algo grave porque el fin no es bueno. Porque estamos perdiendo las bendiciones, estamos perdiendo las promesas del Señor para nuestras vidas. Es una señal de que nos hemos alejado de Dios. Y el profeta Habacuc dice, después de donde nos quedamos, después del punto y coma, después donde dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Y viene una declaración importante de Habacuc para su propia persona. Y vamos a leerlo, hermanos. Dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No sé si usted ya conocía esta porción de la palabra, es una porción conocida. Hay cantos que hablan de estos textos. Y a veces, hermanos, pasa que lo tomamos a la ligera. Tomamos a la ligera lo que leemos, las promesas del Señor, lo que viene en la Biblia. Porque nosotros a lo mejor puede ser que lo hayamos repetido. Y puede ser que hayamos hecho ya esta promesa al Señor anteriormente. Pero la situación de Habacuc, al estar él diciendo esta promesa, es porque él sabía completamente a lo que se estaba ateniendo. Y dice en el versículo 18, en el final, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc sabía que Judá iba a ir en cautiverio y probablemente sabía que él mismo iba a ir en cautiverio y sabía que allí iba a ser diferente la situación. Pasa que hacemos promesas en base a nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo va en función de lo que nos esté pasando. Si nos está yendo bien, si en mi trabajo me han ascendido, si en mi trabajo me han aumentado el sueldo o han salido los planes como lo he ideado, pasa que entonces hacemos promesas y decimos, ahora sí, yo estoy viendo que Dios me está bendiciendo y ahora sí voy a echarle ganas con lo que tengo que hacer de trabajo en la iglesia. Si, por ejemplo, tenemos alguna comisión, entonces decimos, sí, estoy viendo que Dios me está bendiciendo, entonces ahora sí le voy a echar más ganas, voy a ofrendar más, voy a ya dar mi diezmo ya constantemente, o ya voy a llegar temprano, o cualquier promesa que nosotros hagamos cuando nos está yendo bien. Pero aquí la situación de Habacuc, que está viendo la desolación a la que se iba a enfrentar y con toda convicción, él hace esta declaración. Me imagino a una ilustración de un padre que le está diciendo a su hijo, lo va a llevar al dentista, y el niño pequeño sabe que le va a doler los piquetes, sabe que le va a doler el raspar de las máquinas dentales, a lo mejor si le van a hacer una curación más grande, sabe que va a tener molestia. Y el papá le está diciendo al niño, sé valiente, le está diciendo, te va a doler, pero es para tu bien. Y el niño dice sí, el niño le acepta que sí es cierto,
pero usted puede ver o usted puede imaginarse la cara de aflicción del pequeño. Y usted siente aún mismo el dolor que va a sentir el pequeño. Es una ilustración muy somera, pero puedo imaginar así. Habacuc estaba diciendo, voy a estar en una situación difícil, pero, sin embargo, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados del mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y antes de seguir, esto pasó, hermanos, no fue solamente una declaración de Habacuc y que se quedó en el aire, no. Esta declaración, el pueblo de Judá, a causa del pecado, llegó a esta situación difícil. Y dice Habacuc en su promesa, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. A diferencia de lo que hace un momento comenté, Habacuc estaba haciendo esta promesa sabiendo a lo que se iba a enfrentar en su vida. Probablemente Habacuc había vivido bien en su vida, había servido al Señor, pero a causa del juicio que Dios iba a dar a su pueblo, entonces Habacuc tenía que padecer también las consecuencias de ese pueblo pecador. Y está haciendo esta declaración Habacuc con toda, sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Termina el versículo 19 y terminan las palabras de Habacuc con esta frase: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. No se sabe mucho de la historia de Habacuc, no hay más referencias más que el libro de Habacuc y lo que Dios revela a través de él. No sabemos si Habacuc murió de una manera pacífica o murió en el cautiverio. No lo sabemos. Pero podemos ver las palabras que él declaró y que de seguro se mantuvo firme hasta este momento, hasta el momento de su muerte. Y la clave es en el Dios de mi salvación. Yo no sé qué Dios nos vaya a permitir pasar a cada uno de nosotros. Yo no sé cuál va a ser nuestra situación de aquí a 10 años, a 20 años, 5 años. Últimamente, yo creo que muchos de nosotros, Dios, si no es que todos, hemos estado orando por la vida de nuestro hermano Cristian. Y podríamos decir, hace medio año estaba aquí, venía a los cultos, venía entre semana, estaba en los estudios. Y ahora está pasando una situación difícil. Sigamos orando por él, hermanos, sigamos orando por él, que Dios le ayude a salir de esta situación. Pero pudiera ser que nosotros lleguemos también a una situación difícil. Tendríamos esta convicción, y esa es una pregunta, y ya con esto voy cerrando esta meditación. ¿Tendríamos esa convicción? Vuelvo a repetir, se nos hace fácil hacer una promesa cuando nos está yendo bien. Pero hacer una promesa en medio de la aflicción, una promesa de consagración hacia Dios, de servicio a Dios en medio de la aflicción, es otra cosa. Tendríamos ese amor por el Señor para decirle: Señor, aunque mis planes no salgan, aunque mi negocio no florezca, aunque en mi trabajo no haya avances, con todo yo te serviré. ¿Podríamos decirlo? Dios quiera que así sea, hermanos.
El punto más importante es la salvación que Dios nos ha dado. Y es en donde nos podemos refugiar, si es que hemos entendido lo difícil y todo lo que llevó el hecho de que nosotros pudiéramos tener acceso a esta salvación. El hecho de que el Señor dejara su trono, viniera a habitar entre nosotros y dar su vida por nosotros. En el estudio del martes, de este martes pasado, hermanos, un estudio realmente hermoso que vimos, hablaba el estudio del cáliz de la copa de ira que el Señor va a dar a las naciones por su desobediencia. Y en medio de ese estudio veíamos que el Señor Jesús bebió solo, completamente solo, ese cáliz de ira que era para nosotros, que era de nosotros, causado por nosotros, lo bebió Él. Y es suficiente, esa salvación, lo que costó, es suficiente para hacer o decir, sea lo que venga, la salvación que me has dado, Señor, es más grande de lo que pueda venir y eres el Dios de mi salvación. Dios quiera que no olvidemos esa parte. Dios quiera que no caigamos solamente en la comezón de oír su mensaje y olvidar esa salvación. Dios quiera que el hecho de escuchar la palabra, sigamos nosotros meditando, siga siendo y roguemos a Dios que cada vez que escuchemos o que leamos su palabra, siga transformando nuestros corazones, siga moldeando nuestras vidas. Esa sea nuestra oración. Dios les bendiga, hermanos.